Chécate, ¿no? Bueno, ahorita fíjate. A ver, si no hay ningún código, pues hazlo para que los... Muy bien, pues buenas tardes a todos. Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones. Al menos se hayan despejado un poquito. Vamos a tener nuevamente sesiones con ustedes para continuar en la unidad de aprendizaje de redes de datos. Y por consiguiente, pues ya sabemos que se evaluó la primera parte o el primer parcial. Entonces, vamos a continuar con algunas ideas que eran parte de ahí, porque habíamos visto el modelo OSI, el modelo TCP/IP, y son modelos que son necesarios explicarlos un poco a detalle. Algunas cosas ya las vimos, vamos a seguir viendo en ese aspecto también, utilizando el analizador para ver qué es lo que está ocurriendo realmente en la comunicación. Y bueno, parte de esta segunda parte, digamos, de este modelo, de los modelos que hemos visto, pues tiene que ver de igual forma con cómo se comporta, qué protocolos se utilizan, y sigue siendo una abstracción que a veces no podemos entender tan fácilmente hasta que vemos qué es lo que ocurre realmente con el proceso de comunicación de lo que se está intercambiando. Sabemos que es información, pero en general vamos a ver cada uno de los pasos. Recuerden que diferentes etapas las que se están llevando a cabo dentro de los modelos, y hay que entender primero por cada una de las etapas para entender el conjunto de estos, como hemos visto, al menos hasta la parte donde nos quedamos, y será precisamente lo que estaremos retomando para poder recordar un poco y continuemos con los temas siguientes, los conceptos siguientes, para poder organizar toda esa idea que es un conjunto de esas particularidades. Y esas particularidades pues son básicamente este modelo que ven en pantalla, que era lo que habíamos visto en comparativa. Vamos a ver nuevamente desde donde nos quedamos para
poder retomar, ya que es una idea que se trabaja en conjunto. Y los dos modelos que se conocen o se utilizan bastante, pues son aquellos que ya habíamos definido por el lado del modelo OSI. Vimos algunas diferencias con el modelo TCP/IP. Y de esta manera, pues, vamos a hacer referencia nuevamente. Recordar que es un modelo apilado que está por capas y que de alguna manera está interconectado. Es lo que de hecho permite estos dos modelos. Este es el modelo OSI que ya habíamos visto anteriormente y se adopta para, decíamos, que sea más fácil conectar dispositivos de cualquier índole, en cualquier plataforma, desde cualquier lugar de la red. Por favor, silencien ahí su micrófono. Parece que ya se les olvidó cómo funciona esto. Y parte de lo que estaremos retomando sí tiene que ver con algo que ya ustedes estarán haciendo para que instalen incluso Wireshark, si no es que no lo han instalado todavía. Vamos a seguir haciendo el análisis de los paquetes y con esto continuaremos para que sea parte de lo que ustedes harán. Ok, revisen sus micrófonos. Listo. Entonces, vamos a retomar desde esta parte que decíamos es el modelo TCP/IP contra el modelo OSI. Ya vimos que a grandes rasgos se utilizan diferentes protocolos, pero en el conjunto de estas capas se puede observar muy claramente que en una nos hacen falta algunas, pero no es que desaparezcan así por así, sino es que se están compactando en otra de estas capas. Entonces decíamos que el modelo OSI tiene 7 capas y cuando les juegan esa broma de la capa 8, pues se refiere al usuario. Es una broma. El modelo TCP/IP solamente tiene 5 capas y aún así también la conexión de tal manera que se pueda intercambiar. Recuerden que aquí lo que está ocurriendo es que se empiezan a formar datos en forma de paquetes. Y esos paquetes pasan de una capa a otra dependiendo de los protocolos que se estén utilizando, pero veíamos que incluso cada una de las capas tiene un encabezado que se le va añadiendo a ese paquete en general. Y esto tiene que llegar en algún momento desde la aplicación, digamos Teams, pasa por todas estas capas hasta llegar a la capa física, que prácticamente ya convierte todo en datos entendibles por las máquinas, que son, recuerden que pulsos eléctricos, ceros y unos, y que estos son transmitidos por los medios de transmisión, valga la redundancia. En la capa física ya veíamos que es la primera, pero si lo vemos desde el punto de vista de emisor o transmisor y receptor, es la última. Porque si vemos que, hablando nuevamente de la aplicación Teams, estamos haciendo streaming en tiempo real y lo último que va a participar en este empaquetado es la capa física
que decíamos era parte ya muy directa de lo que tiene que ver con incluso la parte mecánica y eléctrica para hacer que los pulsos se envíen a través, por ejemplo, de un cable Ethernet. Ajá. Entonces, con ello ya podríamos establecer comunicación. Vamos a ver nuevamente cómo esto ocurre, como ya habíamos puesto por ahí en marcha. Y recordando también que la capa 2, la de enlace de datos, está arriba de esta. Y bueno, aquí empieza tanto armar, si estamos del lado del transmisor, y del receptor, y si estamos del lado del transmisor, empieza a separar, a hacer los paquetes. Ajá. Tiene esta parte de detección de errores, control de flujo, y los protocolos que se utilizan para poder establecer, ya veíamos algunos de ellos. Ajá. Cada una de las capas, recuerda que tienen protocolos muy específicos, y este es un ejemplo de la trama, ¿no? Decimos inicio, dirección, la longitud que tiene la trama, obviamente todos los datos, que es un pedazo nada más de todo el mensaje, pero ahí están, esa bandera que es FSS, y decirle que hasta aquí termina, eso es otro tipo de control que se utiliza para el enlace. También vimos un poco respecto a que esto se subdivide de acuerdo a la capa de enlace, hablando, recuerden que estamos ya específicamente hablando del modelo de TCP/IP. Aquí se ve la separación en estas otras dos capas, que es LLC o LLC, y también es MAC, pero hablamos de otro tipo de MAC. Entonces no se confundan con la MAC address, que ya vimos que es la dirección física. Y decíamos que, bueno, estos son dos protocolos. Uno, el LLC, es el que permite, por ejemplo, establecer conexiones con dispositivos que son de tipo, llamémosle, un poco más complejos. Llamémosle también, pues, pueden ser servidores, pueden ser computadoras. Es decir, no serán como, por ejemplo, los que nada más utilizan la capa física y la capa MAC, o sea, la mitad, de hecho, de la capa 2, que son los routers, los switches, los access point, que están ahí en medio. Prácticamente los dos que están al extremo son computadoras que pueden y que tienen forma de reensamblar en todas las capas, ensamblar y reensamblar. También vimos esto que les decía, que no es exactamente lo mismo que MAC address. Esto es el control de acceso al medio. Entonces no confundir. Vimos que estas tramas viajan a través de la red, no necesariamente están directamente conectadas, aunque ya vimos que parte de las formas en las que podemos crear redes, podemos crear sin un intermediario, así como están esas dos computadoras, pero en otros escenarios habrá un montón de dispositivos de interconexión para hacernos llegar esas tramas. Y bueno, esto es parte, lo vamos a seguir viendo porque vamos a seguir analizando los paquetes. Recordar que hay un momento en el que se empieza a sincronizar las dos estaciones, de forma que se le avisa a la estación A hacia la estación B que va a empezar a enviar una serie de paquetes. Eso decíamos es el establecimiento. Los acknowledge, recuerden que esos nos dan pauta para decir que sí recibieron cada uno de estos paquetes, y de esa manera se tiene control. Vamos a seguir viéndolo.
en todo ese momento de transferencia de datos, deberá llegar por ahí algún momento en el que eso ya se termine y se avisa precisamente que eso es el último paquete. Por lo tanto, ahí se termina la conexión. En la capa de red también nosotros vimos que podíamos ocupar estos protocolos. Está el ARP, PPP, Ethernet y controladores de interfaz. Y bueno, a esta capa podemos notar la diferencia. Esto crea una conexión punto a punto para que haya forma segura de hacer la transmisión. Y decíamos que esto ocurre en un entorno de redes locales. Todo esto del ARP, decíamos, ocurre porque las computadoras en algún momento necesitan comunicarse con otros dentro de la red. La única forma de comunicarse, decíamos, es conociendo las direcciones, no solo IP, sino que es necesario la MAC address. Entonces, es por eso que preguntan utilizando ese protocolo de ARP. La forma en la que decíamos también es vulnerable porque alguien puede meterse de colado y decir que es una dirección pirata. Vimos cómo poder accesar a la tabla de ARP. Todas las computadoras tienen esta tabla con quienes se comunican dentro de la red y deben estar consultando a veces, no tan continuamente, pero sí lo consultan para que tengan esta información. Y de hecho la idea es que consulten más la tabla, pero ya veíamos que hay unos que son estáticos y otros que son dinámicos. Eso se puede cambiar, como ya veíamos también, para que no haya forma de que alguien se meta de colado a través de esto que es el ARP spoofing. Y no es más que la suplantación, es decir, de las direcciones MAC, porque recuerden que eso es el dato primordial para poder hacer el enlace. Entonces, el usuario puede estar intervenido con el router. Recuerden que esto es en el área local, ya fuera de las nubes. El ARP no tiene efecto, sino nada más es de las redes locales para localizar a los dispositivos cercanos, pero aún así alguien se puede meter ahí. Entonces, por eso decíamos que es muy importante no dejar abiertas las redes, tener control de quién está accesando a la red, a pesar de que sea una red de hogar. Esto puede ser muy fácil de que alguien intervenga y esté atacando. Decíamos, esta es una modalidad de man in the middle, entonces esto pues no es deseable. La solución ya decíamos que es ponerle en la tabla la dirección MAC específica de manera estática para que nadie la modifique, es decir, nadie le responda y sea un engaño para que se les envíe información. Este era el ejemplo que ya veíamos y podemos notar que ahí ya está definida de manera estática esa dirección IP junto con su dirección MAC address para que en algún momento, si alguien incluso dice yo soy esta dirección MAC address que está ahí, no lo va a poder modificar, sino que siempre va a estar consultando a la tabla. Y en el contexto que ya habíamos estado hablando, las capas superiores, si se dan cuenta, tienen menos datos que las inferiores. Eso es porque vienen datos, pero cada vez vienen más cabeceras, headers, de cada una de las capas, se van agregando.
de alguna manera cuando llegan, por ejemplo, ahí a la capa de acceso a la red, pues ya tienen cabeceras de la capa de internet, de la capa de transporte, de aplicación, etcétera. Igual cuando llegan a la física lo mismo. Entonces, son datos que permiten el control en cada uno de los propósitos para los que están diseñadas las capas. Entonces, de esa manera se apilan, digamos. Y bueno, el conjunto de protocolos que nosotros vemos los podemos ver aquí un poco más de manera general. Y ahí vemos desde la capa de aplicación, que es la última que vamos a ver. Nos vamos a meter el día de hoy en capa de transporte. Solamente son 2 protocolos, pero no es que sean más importantes unos que otros, sino que hacen mucha chamba. De hecho, vamos a ver en el analizador que están ahí presentes en muchas de las consultas, envíos de información, etcétera. Entonces, bueno, cabe señalar que también es referencia para que veamos a qué corresponde y qué hacen esos protocolos en nuestro analizador, porque no tiene ningún chiste pues analizar, pero si no sabemos qué paquetes están ahí, pues mucho gusto, ¿no? Ahí están los datos nada más. Entonces, parte de esto vamos a ver entonces hoy la capa de transporte, que tiene que ver ya con estas formas de hacer fiable el envío de la paquetería, por así decirlo. Y bueno, esto también tiene que ver con que ya no... ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con capas inferiores? Esta capa ya también tiene que ver con que no solamente controla el envío de información dentro de la red local, sino a otros lugares. Ajá. Como lo dice ahí, pues es independiente de la red. Y bueno, hay varios servicios por los que está trabajando. Por ahí VoIP es uno de ellos. Se utiliza en un teléfono de internet de protocolo de IP. También es de los más utilizados. Depende de los desarrolladores de las aplicaciones. Correo electrónico, vamos a ver, mensajería. Aquí está. Aquí es como a veces ciertas personas pueden visualizar datos. Antes, cuando no estaba cifrado WhatsApp, sobre todo, pues era también bastante inseguro. Y por ahí veían fotos filtradas de gente famosa y todo eso. Pues es por eso, básicamente. Entonces se utiliza en esas aplicaciones. Y bueno, vamos a ver cómo es que esto funciona. Parte de esto requiere una multiplexación. Ustedes ya conocen ese término, que básicamente es enviar un montón de paquetes, o aquí le vamos a llamar pues conversaciones, puede ser lo mismo, para poder enviarlas. Recuerden que esta es de hecho la penúltima capa, es la cuarta, y ella la tiene que enviar a las capas inferiores. Pero aquí vamos a ver que se van a ir segmentando. Generalmente no solamente se envía un tipo de conversación, por ejemplo, desde correo electrónico, la mensajería instantánea, ahí mismo podemos estar chateando con una o varias personas. Entonces todo eso es logrado gracias a esta capa del modelo TCP/IP. Y bueno, vamos a ver precisamente cómo ocurre. También se lleva a cabo la transmisión de datos de streaming.
de video. De hecho, lo que estamos haciendo ahorita seguramente ocupa paquetes de TCP y UDP para hacer la conexión con Teams, para estar haciendo el envío mientras ustedes están chateando ahí con sus novios o sus novias. Y también otras consultas con páginas web son parte de los servicios que se pueden hacer al mismo tiempo. Ajá. Y todo esto se puede hacer debido a que se tiene un control. Vamos a ver cómo se lleva a cabo ese control. Ustedes van a analizar esos paquetes y van a darme información sobre cómo están segmentados y cuál es la secuencia. Incluso vamos a ver cuál es el primer paquete que se envía y los consecutivos, para ya darle forma a todo esto que hemos estado diciendo también. Estos son los dos protocolos, ya decíamos, el TCP, el UDP. Uno es orientado a conexión y otro no a la conexión. Vamos a ver por qué. Pero también uno es más seguro que otro. Ajá. Por ejemplo, hay TCP, pues ese sí se lleva el reconocimiento de que es más confiable. Se utiliza más, los desarrolladores utilizan más para evitar problemas de información. Pero bueno, UDP también se utiliza. Vamos a ver sus características, aunque no sea tan seguro. Ajá, y al no ser seguro, pues también vemos cosas ahí. De manera comparativa, por ejemplo, UDP está enfocado más hacia la telefonía IP, que les decía, VoIP, así se le conoce. Ustedes ya toman telefonía, y la transmisión de video o streaming. Cuando ustedes configuran su correo electrónico, ponen puertos. Vamos a ver hoy los puertos por los que se comunican estos protocolos. Y estos protocolos también vamos a ver que son parte de los de aplicación. El SMTP y el POP3 son de correo electrónico. Si ustedes no han configurado su correo electrónico institucional en el teléfono, háganlo y pónganle configuración avanzada para que vean cuáles son los puertos por los que se está comunicando. Es más confiable porque permite incluso la seguridad de HTTPS. Recuerden que si ustedes ven una página de internet y no tiene la S, ya prácticamente casi no hay de esas, pero sí llega a haber y se ve toda la información si ustedes analizan la paquetería que está intercambiándose por ahí. Entonces, por eso se ha cambiado. Es más, decíamos, pues este TCP es más confiable. Y básicamente esos son los pros y contras, ¿no?, de UDP y TCP. Por ejemplo, en el streaming, pues no está perdiendo el tiempo, por ejemplo, cuando se le pierden algunos datos. De hecho, por eso se empieza a pixelear, se corta, como yo, a veces seguramente me escuchan cortado. Por eso tampoco prendo el video hasta que me pongan mi fibra óptica. Entonces, eso ocurre precisamente para darle fluidez a todo lo que es la transmisión de streaming. Ajá. Y si fuera utilizando TCP, pues estaría consumiendo un montón de ancho de banda, reenviando paquetes que no se entregaron correctamente, y pues sería un desastre. Esa es la diferencia de estos protocolos. Nos vamos a seguir viendo, ustedes van a analizar. Después les voy a pedir sobre ciertas aplicaciones que ustedes hagan la prueba y tienen que saber cuáles son los protocolos, o sea, que pueden, o qué aplicaciones, mejor dicho, son las que ocupan estos protocolos. Aquí son algunos ejemplos, pero bueno, vamos a verlos también más a detalle y ustedes los verán también. El protocolo TCP se ve de esa manera en el segmento, así se les llama.
Es un segmento de TCP. Va del bit 0 al 31 y más o menos son como unos 20 bytes, ahí está. Todo eso recuerden que nosotros también ya lo vimos ahí en el analizador en Wireshark. Y el puerto de origen, el puerto destino, también hoy lo vamos a ver, no solamente la MAC address de origen y destino, sino los puertos. El número de secuencia, vamos a ver toda una conversación de TCP, qué es lo que está ocurriendo ahí. Los ACK, recuerden que son los acuses de recibo, y podemos ir checando si estuvo recibido o se recibió ese paquete. Y otra información, ¿no? Viene ahí bastante específica, que eso es prácticamente lo que hace que la entrega sea confiable. Todo está bastante controlado. Aquí sí, recuerden que si un paquete se pierde, se vuelve a reenviar para que se complete toda la información. Ajá. Entonces, obviamente, pues vienen los datos de la capa de aplicación que le pasa a la capa de aplicación. Hablando de un streaming, por ejemplo, de aquí del Teams que ustedes están recibiendo, si ustedes abren Wireshark, estarán viendo esos pedazos de datos del video que está en la pantalla. El protocolo UDP, por su parte, pues es un protocolo más simple. Está hecho así precisamente para hacer más fiable la información. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con VoIP. No puede estar saturando la línea reenviando paquetes que no le llegaron. Casi no ocurre en VoIP. Podría ser que a lo mejor haya por alguna circunstancia una limitación de ancho de banda y no escuche a la persona, escuche a la persona entrecortada. Pero realmente es muy poco. O sea, tal vez ustedes no han utilizado mucho el teléfono, los teléfonos que están en la escuela o quienes estuvieron en servicio social todavía. Pero se escucha como un teléfono normal. De hecho, se escucha mucho mejor que un teléfono celular. Y esto es gracias a que no se satura, porque el datagrama es más, así se le llama, es más sencillo y no requiere de estar verificando si se entregó o no se entregó, o reenviando, sobre todo. Y bueno, noten la diferencia con el de TCP, es incluso de 20 a 8 bytes, pues es menos de la mitad. Y bueno, esa es la frase, de hecho, como el mejor intento, ¿no? Por eso es que a veces ven los videos en YouTube, se quedan, incluso se corta el sonido, parece que continúa, y ya hay un montón de formas, sobre todo en la capa de aplicación, para poder reensamblar todos esos paquetes y que casi no sea perceptible la pérdida de estos. Entonces, de hecho, esto va a seguir mejorando. Si ustedes, no sé si han visto esta tecnología, por ejemplo, de inteligencia artificial, que convierte, por ejemplo, un video viejito de hace 20 años, que se ve muy pixeleado, no teníamos HD, ni 4K, ni todo eso, y lo convierte a alta calidad. La inteligencia artificial hace que se rellenen o de alguna manera como que adivina qué píxeles son los que le hacen falta para hacerlo de alta calidad. Y eso seguramente va también a ocurrir con las aplicaciones del futuro, ya a la vuelta de la esquina, para que incluso los videos los prediga la inteligencia artificial. Pero bueno, es parte también de lo que ocurrirá. Y bueno, la separación aquí, vamos a ver que
la única forma para poder enviar y que no se sature todo es utilizando puertos. Hagan de cuenta que es como tener una bahía con diferentes barcos y puedo estar utilizando esos puertos, enviando incluso paquetes al mismo tiempo para que estén bastante dirigidos. O sea, por ejemplo, ahí el correo electrónico se va por el puerto 110, la página de HTML que están consultando se va al 80 y si están chateando se va al puerto 531. De esa manera también se puede hacer lo que les comentaba, lo de la multiplexación y se tiene un mejor control. Vamos a ver que hay ciertos puertos también que están bloqueados, no solo desde sus máquinas, sino desde, por ejemplo, los access point, como nos metimos ahí al modem. Entonces pueden bloquearse y desbloquearse porque a veces empiezan a haber ataques por ciertos puertos. Pero es parte también de el aprovechamiento de estas formas de comunicación. ¿Cómo es que ocurre este direccionamiento? Aquí hay dos comunicaciones que están ocurriendo al mismo tiempo. Una conexión es FTP y otra conexión es con un servidor web. El origen es, ahí está su dirección IP, su MAC address, el destino también tiene sus dos direcciones. Y esto es un poquito de cómo están las tramas. De hecho, lo vamos a ver. Recuerden que, de hecho, los primeros datos que aparecen son las direcciones destino y origen, hablando de MAC address, para direccionar. También las IPs. Vamos a ver que podemos identificar los puertos. Por ejemplo, ahí el origen tiene el puerto FTP el 1305 y el servidor tiene un puerto diferente. Lo mismo ocurre con el web, de tal manera que está muy definido esta conversación. No hay forma de que se puedan equivocar. De hecho, está enviando las dos informaciones, o sea, los dos paquetes, uno de FTP o varios de FTP, mejor dicho, y varios de web, al mismo origen. O sea, yo también puedo estar, por ejemplo, haciendo una descarga de archivos, eso es File Transfer Protocol, SFTP, a una máquina de ustedes y también puedo estar enviando un correo electrónico, pero la diferencia de cómo empaqueto y desempaqueto es a qué puertos llega y desde dónde proviene también. Entonces de esa manera puedo tener incluso comunicación de diferentes cosas a un mismo destino y desde un mismo origen también. Para hacer todo este rollo, desde el establecimiento y la finalización, vamos a retomar un poco de lo que ya habíamos visto respecto a la ACK y todo este forma de ping pong que hacen el transmisor con el TX con el RX, y esto se le conoce como un enlace de three-way handshake o de 3 vías. Primero, lo que ocurre es establecer la conexión, lo que decíamos. Primero checo que si haya conexión con el dispositivo que me quiero comunicar y se verifica que no tenga por ahí a alguien que le esté enviando información, o sea, un servicio activo. ¿Para qué? Para que se pueda originar una sesión, como decíamos, y decirle, ahí te van un montón de paquetes, o te voy a enviar varios paquetes, entonces estate listo. Y también eso, estate listo, significa que pues no recibas todavía de alguien más, porque yo te voy a enviar información. Y bueno, también de alguna manera
se establece en qué puertos, obviamente como lo vimos hace ratito, y se cierra la sesión como ya habíamos visto un poco. El modelo de TCP, o el protocolo, mejor dicho, de TCP, visto desde el analizador, nosotros recuerden que vemos la fuente y el destino, y vamos a incluso verificar ese indicador de SYN, o sea, sincronización. Que digamos que es el número de, como dice ahí, es de secuencia inicial, para decir, vamos a empezar a transmitir paquetes. Ajá. Entonces, vamos a ver que hay valores de la secuencia que son aleatorios y otros son relativos. Pero bueno, vamos a verlo ya eso sobre la conversación. Y vamos a ver que se establecen rangos de puertos. A lo mejor yo envío por tal puerto, ahí es el 1061, y del otro lado me van a recibir por el puerto 80. Eso lo vamos a ir viendo, incluso en la conversación vamos a ir viendo qué pasa con esos puertos para ir dándole seguimiento a la conversación. Entonces, esta es la primera fase. Nosotros vamos a ver ahí en Wireshark cómo se puede visualizar toda la conversación desde el inicio. ¿Ok? Y en el paso 2 de los 3, acuérdense que es un paso de 3 vías, o un handshake, recuerden que es como un saludo. Entonces, es la forma de establecer. Vamos a ver lo que ya habíamos mencionado y también vimos un poco. Ya aquí se establece la sesión de comunicación para empezar a enviar información, y recuerden que la bandera de ACK es la que nos permite decir si lo recibí. Ajá. Es decir, yo envío y me regresan un acuse de recibido. Esto acuérdense que solo aplica para TCP. Y en cada paquete o cada trama que voy a estar enviando, entonces voy a recibir el acuse de recibo. Si no lo recibo, entonces lo envío otra vez, o sea, no hay de otra. Y bueno, vamos a ir viendo desde cuál sería el primero, cuáles son los consecutivos. De igual forma vemos los puertos por los que se va a estar llevando ese tipo de comunicación, dependiendo sobre todo de la aplicación. Hay, por ejemplo, el internet, o digamos las páginas web, ocupan, por ejemplo, puertos por ahí del 80. Entonces, de esa forma lo identificamos también, bastante fácil. Y el tercer paso, pues ya es reconocer, digamos, que la sesión, decimos, ok, estoy más que listo. Nuevamente, pues sigue habiendo los acuses de recibo. Y bueno, vamos a ir viendo que incluso los acuses tienen un número de secuencia. Vamos a ver cuál es el primer acuse y así sucesivamente, ¿no? Para poder establecer la comunicación. Y vamos a ver, de hecho, un montón de estos paquetes. No solamente son 3 paquetes, son un montón. La idea es que sean fragmentados. Recuerden que se están enviando paquetes, muchos paquetes al mismo tiempo. No significa que va uno y luego va otro, sino que realmente se están enviando muchos paquetes al mismo tiempo. Ajá. Entonces, vamos a ir viendo. Por ahí, de hecho, está marcado. Esa es la trama número 12. Se alcanza a ver ahí el número. Vamos a ver, de hecho ahí abajo dice frame 12. Entonces esa es la trama número 12. Hasta ahí se establece estos 3 pasos. Entonces hay un montón de paquetes que vamos a ir revisando para que identificamos, digamos, este three-way handshake.
La finalización pues es de lo que también habíamos visto. Este modelo se repite en varios protocolos, es decir, también acá ya vemos más a fondo, por ejemplo aquí en TCP, que no solamente es el final, sino que te envía el final o el indicador de que es el final, recibe, o sea, manda un ACK, la terminal B, y eh, incluso si no recibe el acuse, lo vuelve a enviar también. Ajá. Y bueno, también ahí dice, pues, estoy consciente que ya terminó, entonces, terminado, ¿no? Ese es el fin. Por eso dice ahí enviar fin. Y la sesión, perdón, en la terminal A, pues, está consciente que recibió el fin, o sea que los dos están de acuerdo que ahí se termina, y nada más termina con la respuesta, que es básicamente el ACK o la confirmación de que recibió el final. Ajá, pareciera un poco revuelto, pero es la única forma que puedan asegurarse. Recuerden que TCP asegura que la conexión no solamente es segura, sino que está bien controlada. Entonces se termina hasta ahí la comunicación. Digamos que esos son todos los pasos para terminar una sesión. Ya no va a haber comunicación, al menos por ese momento, con esos dos dispositivos. Y bueno, lo que les decía, en la parte de los segmentos, ya como pudiéramos estar visualizándolos, igual tenemos los datos. Vamos a ver que la aplicación y la capa de aplicación va a empezar a dividir en segmentos, ¿no? No puedo enviar así un montón de información en un paquete, sino que lo segmenta desde origen, y incluso lo que ocurre dentro de las redes, tanto de área local como de área extensa, es que puede ir por varias rutas. No necesariamente todos los paquetes, y eso es de los principios que veíamos de ARPANET, van a irse por un mismo lugar. Eso es el éxito que tienen las redes de datos para poder enviar información. Eso permite no saturar los canales, es decir, ahí, si se dan cuenta, se puede ir por diferentes routers, y cada uno de estos segmentos va a tomar diferentes rutas. Ajá. Incluso puedan llegar, primero llega el 2, y después llega el 3, y después llega el 1. Entonces lo que tiene que hacer la máquina es exactamente eso, que empiece a reordenar gracias a que tiene el control, tiene perfectamente identificado el número de trama y puede reensamblar todo esto del otro lado. Ajá. Aparte de esto, pues es lo que les decía, aquí están el número de secuencia, ahí se puede ver, por ejemplo, ya decíamos que todo esto de los segmentos tiene esta información del puerto origen, destino, y así es como se ve o como se puede representar. Acuérdense que aquí ya estamos en redes de área extensa, perdón, por eso está la nube, ahí es el internet. Entonces empieza ahí a enviar la información. Son esos 10 bytes que está enviando. Tiene la información de origen, hablando del puerto, ajá, el puerto de destino, el número de secuencia, obviamente el primero pues tiene que ser el 1, y el acuse de recibo, el ACK. Ajá, de esa manera pues el otro lado pues confirma que sí recibió los 10 bytes y que se siga, ¿no? con los siguientes. Entonces, de esa manera sabrá cuántos
ha recibido y sobre todo que del otro lado van a poder hacer ese reensamble si, repito, si llegan paquetes primero que eran tramas posteriores, por así decir. Ajá. Entonces, de eso se encarga ya la computadora y las capas del modelo para reordenarlas. De otra manera, pues estaría toda la información bastante desordenada y sería muy complicado poder volver a rearmarla. Bueno, y parte de lo que se conoce como el tamaño de ventana eh, tiene que ver un poquito con precisamente el ancho de banda. Ajá. Entonces yo sé que a lo mejor de la secuencia 1 a la 1501 puedo enviar todos estos bytes. Es decir, yo sé que mi tamaño de ventana depende de, en este caso, mi conexión de Ethernet, mi conexión de Internet. Y no voy a enviar lo que les decía, no solamente voy a enviar un paquete, voy a enviar un montón. Ajá, ahí si se dan cuenta, va desde el paquete 1 hasta el 1501. Uh-huh. Y de regreso, pues igual tengo que recibir el, el acuse, ¿no? De esos paquetes que recibió. Y así empezará a enviar después, posteriormente, otro conjunto de paquetes. Como son segmentos muy pequeños, pues son un montón. Ajá. Entonces es la forma en la que nosotros podemos identificar qué tanto se envía. Y el control, recuerden que sigue siendo nuestros acuses de recibo llamados ACK. Ajá. ¿Qué pasa cuando entonces por ahí alguien se atora? Eso puede suceder, sí puede suceder. Pues llega un momento en el que por el flujo de información, por el mismo ancho de banda, por el internet que tenemos a veces que está muy feo, se pierden estos paquetes y mientras tenga control con el número de envío de secuencia, no va a haber ningún problema porque sé que no recibí, es decir, no tuve recepción, y al no tener el ACK, es decir, ahí el número de secuencia 3001, no recibió ningún ACK, ningún acuse, por lo tanto, ahí te va de nuevo. Ajá. Entonces, continúa nombrando los números de secuencia, pero reenvía todos esos 1500 bytes. Ajá. Hasta que diga, ok, ya los recibí, no hay ningún problema. Entonces, bueno, eso es parte de estos dos protocolos que son parte de el modelo OSI como tal, perdón, modelo TCP/IP. Y bueno, pues vamos a ver también qué es lo que está sucediendo en nuestro famoso Wireshark para ver precisamente esto. Y bueno, ya logré finalmente instalar de nuevo, reinstalarlo porque mi Windows pues me hizo una mala jugada y ya no podía tener mis controladores de red en modo promiscuo, así se le llama. Ajá. Modo promiscuo significa que puedes estar accesando y analizando todo lo que ocurre en las tarjetas de red. Ajá. Aquí, cuando ustedes abren Wireshark, lo que pueden identificar es ahí directamente la gráfica, como ya habíamos visto, de cuáles están activos. Noten que tengo varias conexiones que están inactivas, que están con raya ahí, nada más, están avanzando. Y mi Wi-Fi es el que está ahí recibiendo y enviando información, porque estoy transmitiendo ahorita, estoy haciendo streaming. Entonces, lo único que tienen que hacer, recuerden, es irse
al adaptador de red que están utilizando. Si tienen adaptadores virtuales, si tienen adaptadores físicos, de Wi-Fi, de Bluetooth, cualquiera. Entonces, bueno, vamos a ir capturando acá. Lo que les decía, noten cómo yo ahorita estoy transmitiendo, haciendo el streaming con ustedes en Teams. Por lo tanto, recuerden que el streaming utiliza el protocolo UDP. Noten cuál es el que más estoy usando. Vamos a meternos a esa conversación. De hecho, voy a dejar un poquito que ahí esté platicando con el protocolo TCP, perdón, también, para que le demos un vistazo. Recuerden que para poder estar capturando el tráfico debe estar el tiburón, la aleta del tiburón. Y si ustedes quieren parar ahí la captura, simple y sencillamente lo detienen, ¿no? Ahí llegó un acknowledge en rojito. Entonces prácticamente el streaming, recuerden, si es voz por internet o streaming de video, como lo estoy haciendo ahorita, pues está enviándose por UDP. Son todos esos paquetes. Noten cuántas tramas, ya lleva como 1700. Ok, ¿cómo pueden enfocarse? Puede ser que estén haciendo varias conversaciones, o sea, se puedan hacer una consulta vía web, pueden estar haciendo streaming y están chateando, y están ocupando diferentes protocolos, o el mismo pero diferentes puertos. Lo que pueden hacer es, aquí lo que vamos a hacer es utilizar el filtro y de alguna manera solamente capturar todo el UDP que está enviándose y recibiéndose. Noten aquí el inicio de la conversación. Ese es el inicio de la conversación con el protocolo UDP. Recuerden que el UDP no tiene tanto rollo en su datagrama, entonces está más simple. Recuerden que tampoco reenvía. Si les llegó bien, si no les llegó, buena suerte. Así es la metodología, digamos, de este protocolo. Entonces, desde la trama 1, aquí recuerden, aquí viene el número de las tramas. Yo lo que hice fue ponerle el filtro. ¿Qué pasaría si yo lo tengo desordenado y bla, bla, bla? Puedo incluso ponerle clic derecho y irme a filtro la conversación. Yo lo que quiero saber es todo el UDP. Noten aquí cómo hace el filtro. Pone la dirección IP, la mía, más bien no la mía, sino la de mi servicio de internet, hacia el servidor de Teams. Ya ustedes de ahí es después otro camino. Y al revés. Aquí estoy utilizando estos puertos. De hecho, ya identifica que toda la conversación que estoy teniendo utiliza estos dos puertos. Ahorita los vamos a ver. Y si me voy acá al inicio, ya tengo toda la conversación. O sea, esa conversación es como si ustedes se metieran a una conversación muy específica de todos esos paquetes. Y este sería el la primera trama. Entonces, igual vamos a poder analizar aquí todo lo que está ocurriendo. Esta es información desde el horario, desde el tipo de encapsulación, incluso el tiempo. Aquí, por ejemplo, si hay retrasos también, se pueden ver qué tanto se retrasa. Pero bueno, vamos a irnos a esta parte de Ethernet 2, que decíamos es lo primero que siempre aparecen en este tipo de paquetes. Recuerden que es la MAC address, la mía,
y la del destino. Entonces, noten cómo aquí está al revés, o sea, qué es lo que ocurrió. Noten que el destination, yo voy a abrir mi CMD para que veamos quién rayos es quién. Porque no tiene ningún chiste pues ver ahí y no saber a qué se refiere. Voy a abrir el IP config. Profesor, Sí. tengo un problema, necesito salirme de la reunión. ¿No hay problema? ¿En el qué? Necesito salirme de la reunión. Es que tuve un problemita. ¿No hay problema si me salgo? Ok, sí, no hay problema. Gracias. Ok, entonces, ay, perdón, ya ni le puse ipconfig. Vamos a ver nuevamente mi MAC address. Y noten que mi dirección física es esta. De hecho, pueden identificar porque la descripción de mi máquina es un Intel R, Core, no sé qué. Y ahí dice. Entonces, el destino es precisamente esta MAC address, que seguramente es por ahí un servidor de Teams. Y después viene la fuente source, recuerden que es fuente, o sea, sé yo, estoy ahí. Entonces comprobamos esto, ¿vale? Y después recuerden que viene información del protocolo. Estas banderas pueden ser algún tipo de información, siguen siendo información de control. Y aquí precisamente nos dice que este pedazo, o sea, en hexadecimal 11, este pedazo significa que es el protocolo UDP. Y nuevamente tenemos aquí, recuerden lo que ya veíamos ahí en la gráfica, viene tanto la dirección IP de fuente como la de destino. Noten cómo mis direcciones IP van cambiando. Eso es porque en mi casa y la mayoría de ustedes tenemos un servidor de HCP que administra las direcciones IP. Por eso pueden ir cambiando las direcciones IP, pero la MAC address no. Antes tenía la 5.54 y ahorita tengo la 100. Ok. Aquí es donde aparece los datos de ese famoso datagrama. Viene el puerto. Aquí mi puerto de mi máquina es el 50.046 y el del destino es el 3.481. Vamos a ver esto si cambia en los siguientes paquetes. Aquí también nos dice cuál es la longitud. Y obviamente lo que viene acá pues es todos los datos. O sea, un pedazo de el video que están viendo ahorita o que vieron hace unos minutos es todo este rollo. Noten que viene hasta acá. Es toda esa información que está encriptada, pero es parte del video. Aquí trata de hacer una interpretación en código ASCII, pero pues no tiene, al menos ahorita, ningún sentido. Y si vemos el siguiente, ahí está. Ahí podemos, nada más dejen ver que sí haya elegido el siguiente. Aquí está el frame, que es el frame o la trama número 4. Y vamos a ver los puertos que están ocupando. Si se dan cuenta, estoy ocupando el mismo puerto para esa comunicación con Teams.
y el servidor de Teams también me está recibiendo por ese mismo puerto en toda la conversación. Ajá. Noten, este es de hecho el tiempo que se tardó desde el inicio, que fue la comunicación o la secuencia 1, hasta pues todos estos paquetes. Ni siquiera llevó ni un segundo enviar, vamos a ver, hasta un segundo. 130 paquetes se enviaron en un segundo, nada más. Entonces, realmente está aprovechando de manera muy eficiente. No sabemos si en el camino se fueron por diferentes lados, que muy seguramente así ocurrió, para evitar aglomeraciones. Esas decisiones, ¿quién las toma? Los routers. En algún momento el router dice, estoy muy congestionado por aquí, entonces voy a mandar estos paquetes por acá. Ajá, recuerden que ese fue el principio por el que se creó ARPANET y se sigue utilizando. Y vemos que hasta acá, bueno, al menos hasta donde yo le corté, fue casi como un minuto de streaming, un minuto, más de un minuto, ahí está el tiempo. Se enviaron 9.821 paquetes, o tramas. Entonces, podemos también, voy a regresar, si queremos quitar el filtro, lo dejamos acá. Podemos buscar acknowledge y no vamos a encontrar por qué, porque acuérdense que UDP no manda acuses de recibo. Ajá. No vamos a encontrar ACKs cuando utilizamos el protocolo UDP. Si estuviéramos utilizando TCP, ahí sí tendríamos nuestros acknowledge. De hecho, no sé si, bueno, ahí de hecho ya se quedó la conversación. Fue el filtro de la conversación que seleccionamos. Podemos iniciar nuevamente. Puedo que continúe sin salvar. Y noten que continúa haciendo pues el streaming de todo lo que estoy haciendo. Noten que ahí mandaron unos ACK, pero no son del protocolo UDP o no son de esa conversación. Ajá. Allá hay un TCP, que esos son los que vamos a ver ahorita. Ajá. De hecho, vamos a entrar a Google. Recuerden que esta es una comunicación vía web. Entonces, lo que hace la carga de todo el rollo del navegador de Google, está súper lento mi internet, obviamente, que no lo carga. Ahí está, ¿no? Se envió un montón de información. Entonces vamos a ver qué rollo con eso. Listo. Detuve. Y como nos metimos a internet, estamos ocupando, la aplicación está ocupando el protocolo HTTP. Y si hacemos un filtro, pues vamos a ver que podemos capturar todo el TCP. Yo voy a hacer un filtro nuevamente de la conversación, pero ahora de TCP. De igual manera ahí identifica quién es la fuente, quién es el destino. Solamente capté un pedazo. Noten que está incompleta la conversación. Ajá. Aquí desde el 167. Por acá se saltan. Y noten estos. Aquí está la clave, que está este TCP, se retransmitió. Hubo algo que... algo ocurrió que no le llegó al destino, que el paquete que estaba solicitando. Para entrar a Google, yo envío información y Google me envía. Entonces hay un envío y reenvío de información. Y aquí lo que ocurrió es que no encontró el ACK. Ajá. Noten que aquí hace referencia al 118. Y la secuencia es la 130. Es decir, aquí noten cómo se reenvió la misma información dos veces.
Ajá. ¿Cómo lo sé que son 2 veces? Porque el número de secuencia es 130 y el número de ACK es el 118. Eso se reenvió 2 veces, en 2 momentos diferentes, pero se reenvió 2 veces. ¿Para qué? Para que realmente pues tuviéramos esa información. Noten que esto viene desde acá. Uh-huh. Esa es la secuencia 130 que envío yo aquí. Noten cómo podemos interpretar esto. Vámonos por partes. Este es el 130, la secuencia 130. Yo la envío hacia el destino, que es Google, y pero resulta que no me llegó el acknowledge, por lo tanto tengo que reenviar yo otra vez a Google 2 veces. De hecho lo reenvío en diferentes tiempos, en el segundo 46 y en el 47. Eso también ocurre más abajo. De hecho, como notaron, no se cargó bien la página. Entonces también seguramente fue parte, yo por ahí lo corté también, parte de eso. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ocurre esta intercambio de información. Esta es la trama 4478. Y si nos vamos más abajo, pues aquí vemos igual los datos del protocolo, que este es TCP. Y noten la diferencia con UDP. Aquí ya viene pues la información clásica, que eso es imprescindible. Los 2 puertos, destino y fuente. Pero tiene más información. Aquí los números de secuencia son súper importantes, vienen relativos. Y los números de acknowledgement también vienen para identificar si algo nos faltó. Banderas también. Esto básicamente es un ACK. Es decir, yo le estoy respondiendo, si se dan cuenta, me voy a bajar otra vez. Aquí está el número de acknowledgement. Noten que no hay ningún dato. Si me voy hasta abajo, nada más trae el timestamps, o sea, en qué tiempo se hizo y todo. Ahí está. Pero no hay ningún dato. O sea, no hay algo que diga, una parte que diga data. Por lo tanto, este es un ACK. Noten. Esto no lo encontramos en UDP, pero sí en TCP. Y por lo tanto, lo que ocurrió es que yo le respondí el ACK, pero no le llegó al destino. Por lo tanto, lo tuve que enviar 2 veces. Entonces, de esa forma, incluso hasta se controla que el acuse realmente se envíe. Y noten cómo está en otro color todo eso que no se envía correctamente. Y eso es normal, ocurre sobre todo en los internets chafas que a veces tenemos. Entonces, aquí no hay ninguno. Así, aquí están estos 2 repetidos. Igual yo reenvío otra vez 2 veces ese mismo número de secuencia y acknowledge. Y lo mismo ocurre con el 173. Lo envío yo 2 veces. Entonces, eso es muy normal cuando consultamos páginas de internet. Y ustedes pueden hacer, repito, bueno, pueden quitarle aquí el filtro y les va a ir apareciendo por número de secuencia. Obviamente, si le ponen TCP, ustedes van a hacer un analizador, van a analizar, mejor dicho, con el Wireshark
para que al menos vean cierta información, como aquí lo vimos. Ya vimos cómo filtrar TCP, cómo filtrar UDP. Si algún paquete faltó, pues ahí está los que sí llegan, los que no llegan. Ajá. Retransmisión, ahí dice. Y eso ocurre. Acá hay otro que está en rojo. Ajá. Ese fue un acknowledge también mío. Entonces, a veces eso pasa porque, ¿qué creen? Mi ancho de banda de uplink o de subida es muy poco. De hecho, tengo problemas para subir archivos de Excel, de Word. Es muy poquito el espacio. Por eso a veces no les llegan mis acuses y los tengo que estar reenviando. Pero espero que ya se resuelva un poquito esto. Ya me quedaron que me van a cambiar de tecnología. Y bueno, no sé si haya preguntas sobre cómo se utilizó, cómo comparamos estos dos protocolos. Obviamente pueden buscar varios protocolos, pero estos son los que más se utilizan, sobre todo en esta capa. Y como a forma de resumen, recuerden que no hay acuses de recibo con UDP. TCP sí lo tiene bien controladito, es más pesado, pero por otro lado se puede hacer el streaming como lo estoy haciendo ahorita, y el UDP digamos que fluye más rápido, es menos pesado. Y bueno, eso sería parte de esta parte. No sé si tengan alguna duda. Sería entonces pues lo que también ustedes van a hacer. Les pediría que instalaran, ya lo tengan, ya les había dicho que lo fueran instalando, lo pueden ir descargando, es totalmente gratuito. Solamente tengan consideraciones de permisos de escritura en sus computadoras. Si alguien no tiene forma de poder instalarlo en una computadora, solamente así pueden hacer equipos con alguien más. De otra manera, pues cada quien que lo haga, para que analicen. Les voy a pedir que analicen una secuencia de TCP y una secuencia de UDP. Ya saben cómo saco la secuencia de TCP. Recuerden que consultando internet es como puedo visualizarlo. Hago la captura. Y para visualizar la secuencia de UDP pueden hacer un streaming. Incluso se pueden conectar aquí mismo en el Teams. O YouTube a veces sí deja, pero pues pueden utilizar el Teams, a fin de cuentas. Ajá. Y ahí van a ver que, o sea, no es necesario que estén haciendo el streaming a todo el mundo, sino que a ustedes solitos, pero sí que se vea ahí el envío de información para que tengan la captura y puedan identificar estos datos. No vamos a sacar nada que no hayamos visto. Entonces, eso sería para sus tareas. Entonces, si no hay alguna duda, nos veríamos la siguiente clase. Profe, Sí. ¿cómo dijo que se llamaba la aplicación? Así, mira. De hecho, nos vamos a meter al internet y escriben Wire, así como de conectado. Wireshark. Se meten por acá, se van a download. Y bueno, dependiendo de qué sistema operativo tengan, si es de 64 o 32 bits, también está para macOS, entonces no hay ningún problema. Y recuerden que cuando ustedes lo inician, tienen que escoger la interfaz de red que están ocupando. Ahí se va a ver las gráficas si están conectados a internet. Y si no están haciendo streaming, tienen que hacer, por ejemplo, una consulta al internet, o si están chateando, pues pueden ver
cómo están los paquetes del WhatsApp también. No los van a poder ver porque ya están encriptados, pero sí van a poder analizar todos los paquetes, ¿vale? Ok, gracias, profe. Ujú. Entonces nos veríamos la siguiente clase. Profe, Sí, ¿la clase se queda grabada? no, pero voy a grabar la que sigue y se la subo. ¿Va? Bueno, está bien. De hecho, sí la iba a grabar porque tengo una junta el viernes y no les voy a poder dar a los del viernes. Entonces, sí se la subo, ¿vale? Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Ujú. Nos vemos. Bye. Hasta luego, profe. Oiga, profe, Nos vemos. ¿todavía le puedo subir lo de- Hasta luego, profe. Hasta Bye. luego. Nos vemos. Profe, Sí, ¿todavía le puedo subir lo del ponchado del cable? sí, súbelo. Ok, gracias, profe. Ujú.